Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Qué bueno verlos otra vez. Ha transcurrido una semana más y qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Con nuestro estudio viviendo fuera de la zona de comodidad. Así que vamos a iniciar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, ¿cómo podemos agradecer todo lo que tú haces por nosotros, Padre? ¿Cómo podríamos pagar cualquier cosa de la que tú has hecho por cada uno de nosotros? Bendito Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu gracia. Te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has permitido estar, Padre. Hasta aquí tú nos has bendecido. Hasta aquí tú nos has protegido, Padre. Gracias, Padre, por ser ese Dios todopoderoso, por ser ese Dios verdadero, por ser ese Dios de amor y de gracia. Bendito Dios, te agradecemos por todas las bendiciones. Te agradecemos, Padre, porque aunque las cosas no se vean muy bien, Padre, tú sigues en control de todo. Bendito Dios, tú sigues proveyendo. Padre, tú sigues sanando, bendito Dios. Padre, tú sigues haciendo milagros día a día. Y sí podemos ver tu misericordia cada mañana, Padre. El poder respirar, el poder tener la vida, Padre, que tú nos has dado. Bendito Dios, venimos esta mañana aquí con el deseo de seguir aprendiendo, Padre, el deseo de estar en tu presencia, Padre. No porque es domingo, bendito Dios, sino que es un deseo que debe de estar en nosotros día a día, el querer buscar de ti, a través de tu palabra, a través de la lectura, a través de la oración, de la alabanza, Padre. Es por eso que estamos aquí como iglesia, Padre, como congregación tuya. Y sí, Padre, queremos que nos hables esta mañana. Que nos hables y que toques cada uno de los corazones, Padre. Que toques cada uno de las mentes a través de este pasaje, a través de seguir sirviendo, Padre, como es este tema, sirviendo con lealtad, sirviendo con fidelidad, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú nos has de hablar esta mañana. Pon atento nuestro oído, nuestro corazón, Padre, para ciertamente recibir lo que tú tienes esta mañana para nosotros. Y Padre, como siempre estamos y seguimos intercediendo, Padre, por todos aquellos que están en necesidad. Por todos aquellos, Padre, que están pasando por dificultades, por enfermedades. Sabemos que tú eres el doctor de doctores, Padre. Sabemos que no hay nada imposible para ti, bendito Dios. Los ponemos todos en tus manos, Padre. Te pedimos que tú estés obrando en la vida de cada uno, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a entender que sin importar cómo se vea la situación, Padre, tú sigues en control. Padre, ayúdanos en esta mañana y nos ponemos en tus manos, pidiéndote todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, un domingo más, un estudio más, pero sí queremos, como este estudio que estamos ya casi a la mitad de él, viviendo fuera de la zona de comodidad. Ciertamente yo creo que eso a nadie le gusta, cuando simplemente hacer ese comentario, vivir fuera de la zona de comodidad, especialmente cuando hemos llegado a un país donde todo es comodidad, donde vinimos a un país buscando un futuro para tener comodidad. Esa es la realidad. Y si alguien me dice que vino algo diferente, bueno, quiero sentarme a platicar con usted.
Porque esa es la realidad de este país. La gente llega a este país buscando comodidad. Y queremos ver la vida de Elías, cómo estaba viviendo una vida fuera de esa zona de comodidad, fuera de estar buscando qué era lo que más le convenía, qué era lo que más le parecía mejor a él. Él simplemente estaba obedeciendo lo que Dios le mandaba hacer. A veces no se veía la situación muy fácil, a veces no se veía muy prometedora, pero él seguía ahí en obediencia. Él seguía confiando en lo que Dios iba a hacer. Bueno, esta mañana vamos a seguir avanzando en este estudio. En la primera carta de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante. Por esta mañana este lleva por título este estudio: Sirve con fidelidad. Servir con fidelidad, hermanos, es el tema de esta mañana. Queremos ver cómo podemos servir con fidelidad, o queremos entender si en realidad estamos sirviendo con fidelidad. Para ello, pues, la pregunta de esta mañana: ¿cómo definimos nosotros la lealtad? ¿Qué significa para nosotros lealtad? Lealtad. Yo sé que hay muchas personas que son leales. Y no sé si alguno de ustedes haya oído esa palabra últimamente, en el último año, en los últimos meses. Que alguien le haya dicho que usted es una persona leal. La lealtad es nada más que compromiso. Compromiso y respeto, constancia. Eso es lealtad. Hay personas que son leales a una marca de ropa. No la cambian ni por que usted le regale algo mejor o algo peor. Pero hay gente que es leal a algo. Hay gente que es leal a una marca de automóvil. Jamás yo usaré otra marca. Pero son leales a algo. La mayoría de las personas son leales a algo. Tienen un compromiso con algo o con alguien. Dice, en casi toda la esfera de la vida podemos encontrar ejemplos de fidelidad y lealtad, ya sea en el trabajo o en las organizaciones a las cuales pertenecemos. Nada puede hacerse sin el compromiso de los miembros. Pero no hay mejor ejemplo de esto que la familia. Lo vemos con los matrimonios, que hacen lo que tienen que hacer para mantener un hogar. Es una realidad que los hijos no lo ven en el momento, pero años más tarde llegan a comprender el sacrificio de su madre y de su padre por ellos. Dice, en enero 20 de 1961, el presidente John Kennedy desafió a la nación, diciendo: no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti. Pregunta, ¿qué es lo que tú puedes hacer por tu nación? Esas fueron palabras de este expresidente. O no te preguntes qué tu nación puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu nación. Eso es compromiso, hermanos. Eso es compromiso, es comprometerse a algo que la mayoría de personas no ve, que la mayoría de personas no piensa, ni siquiera viene a su mente. Es un compromiso. Kennedy sabía que no puede existir una sociedad ni una nación sin la fidelidad y la lealtad de sus ciudadanos. Una nación se forma con personas. Una nación se forma de familias y de grupos. ¿Y cómo puede ser una mejor nación?
sino es acerca de lo que cada una de esas personas puede aportar para que esa nación sea mejor. Y para colaborar con el reino de Dios y hacerlo avanzar, también se requiere la fidelidad y la lealtad. Sin duda, Dios valora la lealtad de su pueblo, pero hoy muchos andan fríos y calientes. Otros tibios, podríamos decirlo. La palabra nos habla claro de estar en esa situación, entre frío y caliente, en una tibiez, donde eso no le agrada a Dios. Como si dijeran a Dios, ¿qué has hecho por mí últimamente? Esas personas que viven en esa tibieza es como si le estuvieran preguntando a Dios, ¿qué has hecho por mí últimamente? Yo no sé si alguien pudiera hacerle esa pregunta a Dios esta mañana. Como hace un momento lo dije, el simple hecho de despertar esta mañana es algo que tenemos que agradecerle a Dios. Es a través de su misericordia, es a través de su bondad que podemos estar aquí esta mañana. Dios constantemente merece nuestra fidelidad y lealtad, sin importar las circunstancias. La obediencia a aquel que nos ama es el testimonio de nuestro compromiso con Jesús. Ese es el testimonio de nuestro compromiso con Jesús, el que seamos obedientes a lo que Dios nos llama a hacer. Bueno, sirve con fidelidad. Vamos a la primera carta de Reyes, capítulo 18. Si alguien le da lectura, por favor, al verso 20 y 21. Lo que queremos ver a través de este pasaje es que Dios espera nuestra lealtad. Nuestra lealtad. Podemos ver lo que acaba de decir aquí Elías. Y comienza el verso 20, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Si retrocedemos un poquito al verso 19, nos dice que hubo una convocación. Dice el verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó. Hay una convocación. Y cuando hay una convocación, ¿será que todos asisten? ¿Será que todos van? ¿Será que todos llegan? Cuando hay una invitación, porque una convocación es lo que es una invitación a algo. Aquí hubo una convocación de parte de Dios para el pueblo de Israel, para los profetas de Baal, para los profetas de Acera. Hay una convocación. ¿Cuántos han llegado? ¿Cuántos asistieron? Y los que no llegaron, ¿será que no recibieron la convocación? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque ciertamente cuando seguimos avanzando en este pasaje, vemos que llegó la mayoría.
Llegó la mayoría a esta convocación, pero hubo 400 profetas que no llegaron. ¿Por qué? Es la pregunta. Cuando hay una convocación de parte de Dios, ¿por qué no llegaron algunos? Pero también, aparte de una convocación, hay una pregunta primordial. Una pregunta primordial que Elías hace. Verso 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para que lleguemos a un punto de entendimiento? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de jugar este jueguito de que hoy sí, mañana no? ¿Hasta cuándo? Dice, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Está hablándole al pueblo de Israel. Está hablándole al pueblo de Dios. Sí, ciertamente había algunos profetas ahí, 450 profetas que tenían otros dioses. El rey Acab, que sí, ya se había desviado de las cosas de Dios. Pero el pueblo de Dios que tenía un historial de haber hecho un pacto con Dios. Y ahora viene la pregunta, dirigida por Dios mismo, que la expone el profeta Elías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Y qué es claudicar? No sé si alguien pueda decirme el significado de claudicar. Vacilar. No tener convicción. No tener convicción, no estar seguro de algo. ¿Hasta cuándo vas a seguir sin convicción? ¿Hasta cuándo vas a seguir tomando decisiones sin convicción? ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando sin creer en algo firmemente? ¿Hasta cuándo vas a dejar de claudicar entre dos pensamientos? ¿Y cuáles eran esos dos pensamientos? Ahí Elías lo expone. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. En otras palabras, el pueblo de Israel se había desviado entre creer en Dios, el Dios Todopoderoso, y creer en Baal. Hoy creo en mi Dios Todopoderoso, mañana creo en Baal. Hoy confío en lo que Dios va a hacer en mi vida, pero mañana me voy para otro lado. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Estamos hablando de servir con fidelidad, hermanos. Con fidelidad. ¿A quién le estamos sirviendo con esa fidelidad? Como lo dije al principio, hay gente que le tiene lealtad a una marca y hace lo imposible, a un equipo de fútbol, a un equipo de béisbol, a un equipo de básquetbol, y hacen lo que sea porque estar ahí presentes en ese juego. Le tienen lealtad. ¿Y qué hay de la invitación a servir dentro de la iglesia? ¿Y qué hay de la invitación de compartirle algo a alguien? La convocación sigue abierta. Dios sigue convocando a su pueblo a que esté presente y deje de claudicar. Que tenga convicción, que tenga firmeza en todas las cosas que Dios tiene para su pueblo. Aquí, después de haberse congregado todos los designados a estar ahí, Elías hace esta pregunta: ¿hasta cuándo? Como podemos ver en los capítulos anteriores, siempre había fieles adoradores de Jehová en Israel. Hombres como Abdías,
Abdías. ¿Quién era Abdías? El sirviente del rey, pero que en algún momento escondió a 100 profetas de Israel para protegerlos. Había adoradores en espíritu y en verdad. Abdías dice, pero más y más eran contados esos adoradores que eran perseguidos, maltratados y eliminados. Los pocos que todavía no se habían rendido a la nueva religión de Israel estaban escondidos en cuevas. Estaban escondidos en cuevas. Y si recordamos, en algún punto de la vida de Elías también estuvo escondido en una cueva. Porque alguien lo estaba persiguiendo. ¿Quién? Se estaba escondiendo de una mujer. Imagínese, hermano. Imagínese del profeta Elías, del que vamos a hablar en este momento, de aquel hombre que oró y le pidió a Dios que dejara de llover y dejó de llover por 3 años y medio. Aquel hombre donde va con aquella viuda y a través de lo que Dios está haciendo en su vida y a través de él, esa viuda tiene el sustento para su casa por 3 años y medio, con un puñado de harina y un poco de aceite. A través de la historia que vamos a ver en este momento, donde 450 profetas de Baal fueron muertos, y de repente Elías tiene que esconderse en una cueva por la amenaza de una mujer. Pero aquí la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar con tibieza en nuestra vida? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de pensar que sí, Dios es un Dios todopoderoso en nuestro momento de necesidad, y cuando no lo necesitamos pues nos olvidamos de Él? ¿Hasta cuándo? No sé si ustedes tengan memoria de algunos personajes que mostraron lealtad en la Biblia. Lealtad, que en realidad permanecieron firmes, porque eso es lealtad, permanecer firmes, sin importar las circunstancias. Podríamos llamar a Abraham, a Noé. Con Jonathan. Lealtad. Hay muchos personajes que podemos nosotros referirnos en la palabra de Dios, que fueron leales, que fueron fieles. Los discípulos de Jesucristo, después de su partida, se mantuvieron firmes, leales a lo que Dios, a lo que Jesucristo les había encomendado. La fe y el doble ánimo no pueden coexistir. Cuando Josué llegó al fin de su servicio, retó al pueblo de Israel diciendo: escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué continúa hablando y diciendo, dice: no sé ustedes a quién quieran servir, no sé ustedes a qué Dios quieran servir, le dice, pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Esa es la respuesta de Josué cuando está lidiando con el pueblo de Israel. Al parecer esto no es nada nuevo. No es nada nuevo y nos seguimos preguntando ¿hasta cuándo?
Dios está llamando a su pueblo a dejar de claudicar. A dejar de claudicar en su fe. Elías se dirigió al pueblo de Israel y no a los profetas falsos. Elías estaba dirigiendo al pueblo de Israel. El creyente tiene un pacto de gracia con el Señor Jesucristo que el mundo no puede disfrutar. Por ende, no esperes que el mundo cambie. Dios espera que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, mantengamos nuestra lealtad. Seguimos hablando siempre hablamos de la palabra de Dios que le sigue hablando al pueblo de Dios. Y tal vez nosotros como creyentes lo que estamos esperando es que el mundo cambie. Pero la palabra de Dios le sigue hablando al pueblo de Dios. Que haya un cambio en el pueblo de Dios. Que haya una mentalidad reformada, transformada. Y aquí Elías hace esa pregunta al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Primera de Reyes 18, 22 al 26, si alguien lo tiene, por favor. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Quién podría demostrar lealtad en una situación así? Se ve un poquito dispareja, ¿no? Se ve un poquito dispareja la batalla, la lucha, la pelea. El 1 contra 450. Se ve un poquito a lo mejor sin esperanza. A lo mejor como que déjame pensar bien qué es lo que vamos a hacer aquí. Pero eso es lo que estamos viendo, el enfrentamiento que Elías va a tener. Un enfrentamiento donde en realidad se necesita tener lealtad. Donde en realidad se necesita tener fidelidad. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y si recordamos lo que leímos anteriormente, el verso 19 de este capítulo de Reyes, la convocación era para todo el pueblo de Israel, para 450 profetas de Baal y para 400 profetas de ¿de quién? Acera, exactamente. Entonces, vemos que ciertamente no llegaron todos los convocados.
No llegaron todos, pero aún así la situación se ve un poco prometedora. Entonces la pregunta es, ¿en quién estamos confiando? La pregunta es si vamos a permanecer firmes en la situación difícil, en el momento donde no se ve esperanza. ¿Hasta dónde llegará nuestra lealtad? Aquí el énfasis es ver que los números eran mucho mayores. Ver la grandeza de Dios a través de lo que iba a hacer en este episodio. El texto nota la gran discrepancia entre los 450 profetas de Baal contra Elías, el único y suficiente profeta de Jehová. Siempre queremos una demostración de igualdad. Siempre queremos que las cosas sean parejas. Pero aquí vemos que no necesariamente tienen que ser así. Cuando estamos confiando en un Dios verdadero, cuando estamos confiando en el Dios Todopoderoso. Ahora aquí Elías pide que se haga un sacrificio. Un sacrificio como se hacía en aquel tiempo. Dice verso 23: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Bien dicho. Hasta este punto Elías estaba buscando la forma de demostrar de lo que él ya tenía la seguridad, de quién era el Dios verdadero. Y sí, el pueblo responde de una manera: bien dicho. Podríamos pensar que esa es una manera de confirmar que estaban conscientes de que Dios es el Dios verdadero. O podríamos pensar que estaban pensando que tal vez Baal iba a responder también. Bien dicho. Sea Baal o sea Dios. Seguían en su tibieza. El pueblo de Israel seguía en su tibieza. Seguía claudicando. No tenía convicción. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Verso 26 dice: y ellos tomaron el buey que se les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Vemos aquí que no había respuesta. No había respuesta, habían pasado un promedio de 6 horas
alabando a su Dios, a Baal, buscando una respuesta, clamándole que respondiera. Y dice aquí que no había voz, pero no había voz, ni quien respondiese. Y sabe, hermano y hermana, ¿qué nos dice el Salmo 115, verso 4 al 8? Salmo 115, verso 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y confían en ellos. Semejantes a ellos son los que están confiando en esos dioses que no hablan, que no oyen, que no se mueven, o sea que aquella persona que está confiando en eso son semejantes a ellos, simplemente no tienen ninguna convicción. Déjeme hacer una pregunta, hermano, hermana. ¿Ha sido Dios fiel y leal en sus promesas? ¿Ha sido Dios fiel y leal en sus promesas a su vida? ¿Puede usted testificar de que Dios ha hecho grandes obras? Algo tal vez que ni siquiera esperaba usted en su vida. ¿Hemos podido experimentar las promesas de Dios en nuestra vida? Amén. ¿Qué cree, hermano y hermana? El pueblo de Dios lo vio por 40 años. El pueblo de Dios lo vivió por 40 años, viendo el poder de Dios a través de su vida. Y seguían claudicando. Eso nos lleva a pensar que es más allá de simplemente pensar y creer en un Dios. Es tener una relación personal, directa, íntima con el Dios verdadero. Es no simplemente creer, sino es tener una relación día a día con ese Dios verdadero. Para que no lleguemos a ese punto de seguir claudicando, de seguir sin convicción, de seguir que pensar de que hoy es Dios y mañana tal vez no lo sea. Dios es Dios, ha sido, sigue siendo y será por una eternidad. Primera de Reyes 18, verso 36 al 39 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermano y hermana? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más milagros tenemos que ver para creer, para confiar en el Dios Todopoderoso?
La semana pasada hablamos un poquito que va a haber personas que esperan que usted, porque usted es creyente, usted les haga un milagro. Nosotros no hacemos milagros, hermano. Dios sí puede. Nosotros simplemente tenemos que ir en obediencia a hacer lo que Dios nos manda. Pero aquí es incomprensible ver que el pueblo de Dios, que había pasado por tantas cosas, que había experimentado tantos milagros, tuvieron que experimentar uno más para creer, para decir, sí, este es Jehová, el Dios verdadero. Sí, este es el Jehová en el que hemos creído. Sí, este es el Jehová con el que hicimos un pacto. Dios siempre va a probar que Él es el Dios único y verdadero. Dios tiene el poder para hacerlo y comprobarlo. Pero cuando eso sucede, entonces estamos viviendo una vida que estamos viviendo por lo que vemos, no por fe. Estamos viviendo una vida que si vemos un milagro, creemos. Entonces no hay convicción, entonces no hay fe. Seguimos claudicando. Aquí Elías solo quería mostrar al Dios verdadero. Y lo hizo muy fácil. Muy fácil. Porque si vemos lo que los profetas de Baal hicieron, ellos simplemente prepararon el buey, lo cortaron, lo pusieron arriba de la leña y clamaron. Clamaron por, dice aquí, más de 6 horas. 6 horas. Y clamaban y danzaban alrededor brincaban y danzaban alrededor del sacrificio. Y dice que no se oyó nada. No hubo quien respondiera. Pero aquí cuando vemos lo que Elías hizo, verso 30 de este capítulo dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Imagínese eso, hermano, hermana, que no estamos hablando de aquí del tiempo que vamos aquí a la Home Depot y compramos una cosita ahí que le prende y se prende toda la leña y ya agarró el fuego. No sé en aquel tiempo cómo sería el tratar de prender, encender algo, un fuego. Con piedras, con chispas, no sé. Pero imagínense cuando le acaba de vertir 12 baldes de agua por encima de toda esa leña y de todo. ¿Usted cree que eso? O sea, él quería comprobar en realidad quién es ese Dios verdadero en el que el pueblo de Israel debería de estar confiando todo el tiempo. Y lo demostró. Vemos el poder de Dios. Vemos que Él puede probar que Él es Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, porque lo único que tomó fue la oración, el clamor de Elías para que eso sucediera en ese instante. A diferencia de aquellos 450 profetas que estaban por más de 6 horas clamando a su Dios y que nunca sucedió nada.
Elías solo quería mostrar al Dios verdadero y lo hizo. La petición de Elías tiene dos razones. Primero, para manifestar que Dios es único y verdadero y que él era profeta de Dios. Segundo, para hacer volver el corazón del pueblo de Dios a Dios. Para que en realidad ellos volvieran y regresaran a tener una relación con el Dios verdadero. Esas son las dos únicas razones de que Elías está haciendo esto. Y lo demuestra comprobando a través de lo que dice. Dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vemos desde el momento que él empieza a hacer ese altar, ese sacrificio. Dios es primero. Dios está en todo por el proceso. Y eso es de lo que hablamos, hermanos. Para no llegar a claudicar. Dios tiene que estar en todo el proceso. Dios tiene que estar en nuestro diario vivir de día y de noche. Dios tiene que ser el punto esencial para que nosotros podamos reconocerlo como el Dios verdadero. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer para mostrar lealtad a nuestro Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo de Dios para mostrarle nuestra lealtad? Dios sigue invitándonos, Dios sigue convocándonos a que seamos leales, a que tengamos convicción, a que le sirvamos con fidelidad. Aquí podemos relacionar este pasaje, este milagro, presentación de Dios con lo que Jeremías dijo en Jeremías 33:3. ¿Qué dijo Jeremías en el capítulo 33, verso 3? Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Vemos la respuesta de Jehová instantánea. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué podemos hacer para mostrar lealtad a nuestro Dios? Y la realidad, yo sé que en este momento tal vez hay muchas cosas en nuestro pensamiento, hermano. Muchas cosas en nuestra mente. Oh, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mostrar nuestra lealtad a Dios? Para mostrar nuestra fidelidad a Dios. Porque si pasamos del pensamiento a la acción, hay una gran diferencia. Ahí es donde se muestra el cambio. Ahí es donde se muestra en realidad la fidelidad y la convicción. Del pensamiento a la acción. Vamos a concluir esto, hermanos. Vamos a concluir este pasaje de sirviendo con fidelidad. La lealtad se muestra de muchas maneras. Unos compran la misma marca de automóvil a lo largo de su vida. Esto es lo mismo desde la Coca-Cola original hasta el equipo de fútbol profesional. Las compañías de mercadeo se esfuerzan para mantener clientes leales a su marca. Las compañías, las empresas se esfuerzan para mantener clientes leales a su marca. ¿Acaso usted cree que Dios no ha sido leal?
¿Acaso usted cree que Dios no se ha esforzado? ¿Acaso usted cree que Dios no ha hecho milagros en nuestra vida para que nosotros permanezcamos leales a Dios? Pero hay otro tipo de lealtad y no tiene nada que ver con el consumismo. Somos leales como clientes, como hijos o como miembros de la familia de nuestro Padre Celestial. Y es pregunta, hermano. ¿Somos leales? Ojalá que nuestra lealtad no esté basada en las cosas, los gustos o las cosas predilectas, sino en la maravillosa relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y para terminar los voy a dejar con este pasaje de Josué 24, 14 al 16. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermanos, los animo que sigamos buscando de Dios y tengamos una relación personal día a día. Que Dios me los bendiga.